pequeña comparada con los hemisferios cerebrales o comparada con el tallo cerebral, es muy importante porque esta estructura se encarga de realizar funciones tales como mantener la homeostasis o ser un centro de relevo o de integración de la información o de concentración de la información para distribuirla tanto en sentido ascendente como en sentido descendente, que participa en varias de las funciones principales o vitales del ser humano, y pues sabemos que ese diencéfalo es una estructura que está localizada en la base del cerebro, que está metida entre los dos hemisferios cerebrales ahí en la base y que está dividido en dos mitades simétricas. Y cada una de esas mitades está formada por 4 o 5 componentes, dependiendo de cómo lo quieran manejar, porque cada una de estas regiones está constituida por un tálamo, un hipotálamo, un epitálamo, un subtálamo, que es un solo núcleo que no se visualiza aquí, y si se quiere comentar por separado, un metatálamo. Pero para muchos ese metatálamo forma parte del tálamo mismo. Y nosotros decíamos que esta estructura, que es el diencéfalo, tiene una cavidad central, que es el tercer ventrículo. De hecho, es la forma en la que nosotros lo ubicamos, lo localizamos. Si nosotros entendemos cómo es la distribución de las cavidades centrales de todas las estructuras del sistema nervioso central, que además es un sitio que vamos a recordar más adelante cuando veamos todo lo relacionado con el líquido cefalorraquídeo, aunque ya lo hemos mencionado. Sabemos que en esas cavidades centrales hay unas estructuras que se llaman los plexos coroides, que producen del líquido cefalorraquídeo, que va a circular desde la región de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, luego hacia lo que es el acueducto de Silvio y luego al cuarto ventrículo, por donde ya va a salir para colocarse en el espacio subaracnoideo. Pero entonces, si nosotros ubicamos el tercer ventrículo, siempre a los lados del tercer ventrículo va a estar dispuesto, va a estar ahí colocado lo que es el diencéfalo. Y pues nosotros sabemos precisamente por eso que estas estructuras simétricas que constituyen al diencéfalo bordean, están en los bordes del tercer ventrículo. Y entonces, pues nosotros aquí, en cualquier imagen que veamos, lo podemos ubicar. Si nosotros vemos los hemisferios cerebrales, vemos unas estructuras que después vamos a conocer, que es el cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso está, y por dentro está lo que son los ventrículos laterales, que después se comunican con esto, que es el tercer ventrículo, en donde nosotros ya ubicamos al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo, el metatálamo, que les digo mucho lo consideran parte del tálamo, y algo que no se ve aquí, que es un núcleo, que es el subtálamo. Y entonces, pues nosotros a partir de la ubicación del tercer ventrículo, ya lo vamos a colocar. ¿Cuáles son algunos de los límites o relaciones que tiene este diencéfalo? Bueno, pues nosotros encontramos lo que es el lóbulo frontal en la parte anterior. Encontramos lo que es la comisura anterior, que sería esta zona. Encontramos el quiasma óptico prácticamente en la región anterior y ventral. Y pues hacia abajo nosotros vamos a encontrar lo que es la hipófisis colgada de su tallo hipofisiario. También vamos a encontrar lo que es el tectum mesencefálico, y en la región caudal vamos a encontrar la glándula pineal, que pertenece al diencéfalo, de donde trazamos una línea que va hacia los cuerpos mamilares, que nos van a marcar el límite caudal del diencéfalo. Y por debajo, prácticamente en la región caudal, pues está el mesencéfalo. Cuando nosotros vemos ya este diencéfalo, decíamos que ese tercer ventrículo lo tiene dividido en una región derecha y una región izquierda, que son simétricas, y que en cada una de esas mitades encontramos esas 4 estructuras que lo componen.
el tálamo, en donde podemos incluir el metatálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Y pues nosotros ahí tendríamos ya cómo localizarlo. Y veíamos nosotros, la primera estructura va a ser el tálamo. El tálamo es una estructura que termina en donde está el surco hipotalámico. Este surco hipotalámico separa al tálamo del hipotálamo. Y tenemos dos tálamos, uno derecho y uno izquierdo, que están unidos por una adherencia o una estructura que se llama adherencia intertalámica. Esa adherencia intertalámica es la que sirve para que se conecten los dos tálamos, derecho e izquierdo. Y ya si nosotros vemos, cada uno de los tálamos tienen lo mismo. ¿Qué pasó? Perdón que le interrumpa, es que creo que no le ha cambiado la diapositiva y seguimos en la 1. ¿Sí? Yo las estoy cambiando aquí, pensé que las estaban viendo. A ver. Nada. Entonces lo que No, sucedió, solo se ve lo uno. esa es la que están viendo, la 1. Sí, Bueno, entonces ahí se ve ya la siguiente. sí, ya se cambió. Entonces, es que lo puse en otra presentación, pero bueno, ya lo regresamos aquí, lo dejamos así. Y les comentaba, pues el tálamo es una estructura que pertenece al diencéfalo, que está separada del hipotálamo por un surco, que es este hundimiento que tenemos aquí, que es el surco hipotalámico. Pero sabemos que tenemos dos tálamos, uno derecho y uno izquierdo, que están unidos por la adherencia intertalámica, que también permite que haya comunicación entre los dos tálamos. Nosotros podemos ubicar el surco hipotalámico, el tálamo, lo que es la adherencia intertalámica, el epitálamo, lo que es el tuber cinerio, que este es el piso del tercer ventrículo, porque si nosotros nos vamos a cómo están dispuestas las estructuras, la parte alta de las paredes laterales del tercer ventrículo está constituida ahí por los tálamos. La parte baja de las paredes del tercer ventrículo y el piso es lo que nosotros podemos constituir o manejar ahí como hipotálamo. Y les decía yo con esta diapositiva que no la habían visto, los límites que le podríamos considerar al diencéfalo. Entonces el lóbulo frontal, una estructura que es la comisura anterior, lo que es el quiasma óptico, que es en la región anterior y ventral, lo que es el tuber cinerio, que está el tallo hipoficiario, donde está colgada la hipófisis, también en la región ventral. En la región caudal, pues está básicamente el mesencéfalo, y ahí trazábamos una línea que va del epitálamo, ¿sí?, que es la glándula pineal, hacia los cuerpos mamilares, que nos están marcando el límite inferior o caudal del diencéfalo. Es donde se va a continuar con el mesencéfalo. Y pues nosotros cuando hablamos de el diencéfalo tendríamos que recordar siempre que el tercer ventrículo lo divide en dos mitades simétricas, derecha e izquierda, y cada mitad tiene sus componentes. El tálamo, que muchas veces incluye ahí al metatálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Y hablando ya de cada una de las estructuras que lo componen, empezábamos viendo el tálamo. Recuerden, todas las estructuras del sistema nervioso central están constituidos por sustancia gris y sustancia blanca. Están formados por cuerpos neuronales y prolongaciones neuronales. En el caso del diencéfalo, la sustancia gris va a estar formando conglomerados que reciben el nombre de núcleos, de que van a recibir diferentes denominaciones dependiendo de dónde estén. En el caso del tálamo, pues tenemos los núcleos talámicos, que de acuerdo a la posición que guardan se clasifican en anteriores, laterales y mediales. Es una clasificación muy gruesa, pero que nos puede orientar un poco hacia cómo está la distribución de la sustancia gris en el tálamo. Y la sustancia blanca, en lo que es el tálamo, tanto en el derecho como en el izquierdo, va a estar formando láminas. De esas, las dos más visibles o que muchas veces recordamos es la lámina medular interna, que va a servir para dividir al tálamo en precisamente estas regiones nucleares anteriores, laterales y mediales. ¿Por qué?
porque si nosotros vamos de la región posterior o dorsal del tálamo hacia la región ventral o anterior, vamos a ver que esta lámina medular interna va a diverger, se va a bifurcar, formando una especie de Y. Y entonces tiene tres brazos esa lámina medular interna, que va a dividir al tálamo en una región anterior, donde están los núcleos anteriores, en una región medial, donde están los núcleos mediales, y en una región lateral, donde se localizan los núcleos laterales. Y aparte tenemos por fuera de la región lateral otra lámina medular, que es la lámina medular externa, formada también por prolongaciones neuronales. De ahí, pues esto nos va a permitir ir ubicando aquellos núcleos que por el momento vamos a tener que recordar. No vamos a recordar todos porque son muchos los núcleos que tiene el tálamo y algunos de ellos, ¿sí?, son complicados en cuanto a su concepción, porque hay núcleos que se proyectan hacia la corteza, son núcleos de proyección, hay núcleos que nada más están conectando diferentes áreas dentro del tálamo, son núcleos de asociación, hay núcleos de proyección inespecífica, de proyección específica, que son clasificaciones que no nos van a servir de mucho. Entonces, nada más recuerden que la sustancia gris está formando grupos nucleares que se dividen en anteriores, laterales y mediales, y que esa división se da por la disposición que tienen las prolongaciones neuronales que forman las láminas medular interna y la lámina medular externa, para poder entonces hablar de núcleos de la región anterior, de la región medial y de la región posterior. Entonces, cuando hablamos de las láminas medulares, la lámina medular externa pues va a estar en la parte más lateral y va a separar, ¿sí?, a la mayor parte del tálamo de un pequeño núcleo o de un núcleo importante que tiene que ver con algunas áreas, que es el núcleo reticular del tálamo. Y sabemos también que pues ahí pasan una serie de fibras que van a conectar al tálamo con la corteza cerebral en ambos sentidos. Por eso ahí podemos encontrar que están pasando las fibras tálamo-corticales y las corticotalámicas. La otra dijimos que era la lámina medular interna, que tiene una forma de Y, que es la que va a dividir al tálamo en esos grupos nucleares anterior, medial y lateral. Y tiene, entre otras, fibras internucleares, fibras de asociación, que están conectando a los mismos núcleos que hay dentro del tálamo. Y además, metidos en esta lámina medular interna, hay pequeños acúmulos de cuerpos neuronales que forman los núcleos intralaminares, que son núcleos de proyección inespecífica. Y pues nosotros podríamos estar haciendo esquemas, dibujos para poder ubicar a los diferentes grupos nucleares que nos van a interesar en el caso del tálamo. Decíamos que hay una estructura que es la lámina medular interna que nos va a dividir al tálamo y vemos cómo en la región lateral hay varios grupos nucleares que nos van a interesar. En la región lateral vamos a encontrar el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral, que tienen que ver con la actividad motora. El núcleo ventral posterolateral, que es el que percibe o recibe toda la información sensitiva general y propiocepción consciente que viene del cuello hacia abajo. El ventral posteromedial, que recibe esa misma información de sensibilidad general, tacto, presión, temperatura, dolor y propiocepción consciente, pero de la cabeza. Tenemos en la región dorsal al núcleo pulvinar, que es un núcleo que tiene funciones de asociación auditiva y visual. Está relacionado con esas vías, audición y visión. Y proyectándose de la parte más caudal del pulvinar, tenemos dos prominencias que van a formar el llamado metatálamo o grupo metatalámico, que para algunos pues forma parte del tálamo y para otros lo consideran independiente. Pero estos dos, ¿sí?, núcleos, grupos nucleares, el cuerpo geniculado medial y el geniculado lateral, tienen que ver con los reflejos visuales y auditivos. El geniculado medial tiene que ver con audición, el geniculado lateral tiene que ver con la visión, y los vamos a ir mencionando. Si yo veo la estructura interna nuclear del tálamo, decía yo que tengo un grupo nuclear lateral. Y en ese grupo nuclear lateral, les decía, son los núcleos que yo quiero que recuerden. Tenemos, entre otros, por ejemplo, el núcleo ventral posterior, que se va a dividir en ventral posterolateral y en ventral posteromedial. Pero
Si vemos primero el ventral posterolateral, va a recibir aferentes, ¿sí?, sensoriales generales de la mitad contralateral de la cabeza y del cuello, dividido, ¿sí? Dependiendo de si es de la cabeza, va a ser el ventral posteromedial. Si es del resto del cuerpo, el ventral posterolateral. Y esto pues ya nos va a permitir ir integrando una vía, la vía del dolor, la vía de la temperatura, la vía de la propiocepción consciente. Ya una vez que recibieron estos núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial, esa información aferente sensitiva general, ¿qué va a hacer? Pues la va a proyectar a la corteza somatosensorial primaria, que es el área 312, que está localizada en la circunvolución postcentral. Ya lo veremos cuando veamos la corteza cerebral. Entonces, yo tengo un núcleo, sí, perdón, un núcleo ventral posterior que tiene esa particularidad, funciona de esa manera. Tengo en la región lateral también los núcleos ventrales, el ventral lateral y el ventral anterior. Ambos están relacionados con la actividad motora. Forman parte de una serie de circuitos que participan en la regulación de la actividad motora, como parte integrante tal vez del sistema motor extrapiramidal. Y entonces aquí yo los tengo. Tengo el ventral lateral y el ventral anterior. Este ventral lateral ya lo hemos estado mencionando cuando les decía yo, les hablaba de esa vía propioceptiva principal que es la dentorrubro tálamo cortical, en donde el cerebelo, después de recibir la información respecto a la posición en el espacio, respecto al tono muscular, a la postura, de cómo está cada uno de nuestros segmentos corporales, va a sacar desde las fibras de Purkinje o células de Purkinje hacia el núcleo dentado, y del núcleo dentado va a salir hacia el núcleo rojo contralateral. Del núcleo rojo va a subir al núcleo ventral lateral y desde aquí se va a proyectar a la corteza motora primaria, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos que este núcleo va a recibir información que viene de diferentes lugares, como del núcleo dentado contralateral. También recibe información de algunos ganglios basales, como es el globo pálido, que ya después lo vamos a mencionar, como es la sustancia negra que está localizada en el mesencéfalo. Y también recibe información de regreso de la corteza motora primaria, porque pues, va a participar en esa regulación de el movimiento, en esa regulación motora. Y entonces, pues nosotros podemos ver como el otro núcleo que está también ahí, que es el ventral anterior, recibe también información de lo que es la sustancia negra, del globo pálido, de la corteza motora, va a recibir información del cerebelo, va a recibir información, ¿sí?, del núcleo dentado, puede recibir información también del interpósito, y entonces ya después de que la integró, la va a mandar a la corteza motora primaria y a la corteza motora secundaria. Tenemos otros núcleos que no es algo que tengamos que recordar siempre porque van a ser núcleos que tienen funciones también importantes, pero por ahorita tal vez no es necesario recordarlos, como los núcleos dorsales que están también en la región lateral, el dorsal lateral y el posterior lateral. Y entonces nosotros vamos a ver que están relacionados con el sistema límbico, están relacionados con las emociones. También a nivel del tálamo, pues tiene o se maneja información sensitiva que tiene que ver con las emociones, que tiene respuestas emocionales o que a partir de lo que hace el sistema límbico, el tálamo se interpone en esas vías y está haciendo una serie de circuitos que sirven para controlar, regular ese tipo de funciones. Entonces, por eso estos núcleos de la región dorsal están recibiendo información del sistema límbico, en donde está el hipocampo, y ellos mismos pues la mandan al giro del cíngulo, que es otra parte que pertenece también al sistema límbico. Entonces aquí nada más no necesito que recuerden estos, si acaso ustedes van a recordar que en el tálamo también se maneja, ¿sí?, acciones relacionadas con las emociones.
yo tengo otro núcleo en esa región lateral, ¿sí? Que es el pulvinar, que ese sí lo tengo que recordar o les pediría que lo recordaran. Este pulvinar es un núcleo que participa en o con funciones de asociación auditiva y visual. Por eso va a enviar la información que recibe o la tiene que manejar junto con, de manera bidireccional, con la corteza de asociación de los lóbulos parietal, temporal y occipital, porque en estos lóbulos es donde se maneja en el occipital la visión, en el temporal la audición y en el parietal hay una área que es un área de asociación importante, ya la veremos cuando veamos la corteza cerebral. Entonces el pulvinar, que está en la región dorsal también del tálamo, participa en funciones de asociación auditiva y visual. Y este pulvinar, pues es uno de los núcleos más grandes. Sabemos también que hay núcleos en la región medial que tienen que ver con el sistema límbico. Si ustedes así nada más lo manejan, con eso sería para mí suficiente. Y tenemos otros núcleos que están en la línea media, que son los núcleos intralaminares, que tienen que ver con el sistema límbico, que tienen que ver con la formación reticular. Y otro grupo que sí tienen que recordar, porque se los voy a preguntar, es el grupo nuclear metatalámico, que está formado por los cuerpos geniculados lateral y medial, en donde vemos que ese cuerpo geniculado medial recibe información del colículo inferior y de ahí la va a enviar hacia la corteza auditiva primaria que está en el lóbulo occipital y que también se llama corteza calcarina, en donde están las áreas 17, 18 y 19. Y para enviar la información desde este cuerpo geniculado o núcleo geniculado medial hacia la corteza calcarina, nosotros vamos a ver que se forma una estructura llamada radiación auditiva. Cuando veamos, permítame, aquí está el medial, sí. Cuando veamos nosotros la información de la vía, cómo está integrada la vía auditiva, vamos a mencionar estas dos estructuras, el colículo inferior y el cuerpo geniculado medial. Ya lo veremos cuando estemos integrando esa vía. La otra es el cuerpo geniculado lateral, que tiene que ver con la vía visual. Este cuerpo geniculado lateral va a recibir información de la retina, tanto de la mitad temporal del mismo lado como de la nasal del otro lado, porque acuérdense que el nervio óptico se va a cruzar la parte nasal formando el quiasma óptico. Entonces, por eso, cada cuerpo geniculado lateral va a recibir la información de su hemirretina temporal y de la hemirretina nasal contralateral. Y una vez que la recibió, la va a enviar hacia la corteza visual primaria. Hace rato, y me confundí, perdón, en la de la audición, no es en la corteza del lóbulo occipital, es la corteza del lóbulo temporal, perdón. Y en esa corteza del lóbulo temporal están las áreas auditivas primarias, que son la 41, la 42 y la 22. Y en este caso, sí, hablando del cuerpo geniculado lateral, donde después de recibir la información de la retina, la envía a la corteza visual primaria, que esa sí está en el lóbulo occipital, en la corteza calcarina, que son las áreas 17, 18 y 19. Y entonces, pues nosotros cuando veamos la vía visual vamos a ver cómo desde la retina, al entrar la información, va a llegar a los conos y bastones y ahí va a pasar a las células ganglionares, de donde nace el nervio óptico que entra por el agujero óptico, y una vez que entra en el agujero óptico va al canal óptico y ahí se va a cruzar la parte nasal formando el quiasma óptico, y lo que sigue después del quiasma ya es la cintilla óptica. Esa cintilla óptica es la que va a llegar al cuerpo geniculado lateral y desde ahí nace la radiación óptica que va a ir a la corteza visual primaria. Toda esa es la vía visual que la vamos a ver ya más adelante. Y entonces, pues cuando nosotros hablamos del tálamo, acuérdense que lo que yo quiero que ustedes recuerden son los núcleos de la región lateral, básicamente, donde está el ventral anterior y ventral lateral relacionados con actividades motoras.
donde está el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial, que están relacionados con la sensibilidad general proveniente de todo el cuerpo, el ventral posterolateral del cuello hacia abajo, el ventral posteromedial prácticamente de la cabeza, en donde llega tacto, presión, temperatura, dolor y propiocepción consciente, el pulvinar, que está relacionado con funciones de asociación auditiva y visual, y el grupo metatalámico, el lateral, relacionado con la visión, y el medial relacionado con la audición. Y entonces aquí pues, nosotros podemos hablar en cuanto a la conectividad que tiene el tálamo, que va a recibir aferencias sensoriales. La sensibilidad general, la sensibilidad especial, el gusto, el equilibrio, la audición, la visión, que va a tener también información motora que le llega del cerebelo y que le llega de los ganglios basales, de la corteza cerebral, que está relacionado con la formación reticular, porque ahí también nosotros vimos que hay un núcleo reticular, que está relacionado con el sistema límbico a través de algunas vías y de algunas conexiones que tienen algunos núcleos. Por lo tanto, también participa en cuestiones afectivas de las emociones. Y pues nosotros podríamos ir viendo cada una de estas aferentes que tiene cada una de estas funciones, porque si hablamos del metatálamo, visión y audición, ya sabemos que el metatálamo participa en las vías visuales y auditivas. Sabemos también que los núcleos, ¿sí?, ventrales, posteriores, el posterolateral y el posteromedial, tienen que ver con tacto, presión, temperatura, dolor, uno del cuerpo, del cuello hacia abajo, otro de la cabeza y la parte alta del cuello. Y entonces, pues ya esos los tenemos que recordar. Sabemos también que hay núcleos de la región lateral que tienen que ver con la actividad motora, el ventral anterior y el ventral lateral, que van a recibir información, van a estar conectados con el cerebelo, con la sustancia negra, con los ganglios basales, con la corteza cerebral. Que también vamos a tener algunos núcleos que tienen que ver con el sistema límbico. Por lo tanto, también el tálamo participa en la conducta y en las emociones, por esas conexiones que tienen con el hipotálamo y con el sistema límbico. Y en general podríamos decir que la función principal del tálamo es recibir y modular toda la información que va dirigida hacia la corteza cerebral, dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestra conducta, dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de cómo estemos. Esa información se va a estar manejando en el tálamo y se va a dejar pasar dependiendo del requerimiento de conducta que tengamos. La única información que dijimos no pasa por el tálamo sensitivo, hablando de sensibilidad, es el olfato. Por eso aquí dice, excepto el olfato. Además de todo esto que tiene que ver con la sensibilidad, también va a participar en la regulación de la actividad motora voluntaria por la conexión que tiene con los núcleos basales, que son parte del sistema motor extrapiramidal. Y como también está relacionado con el sistema límbico, participa en el control de la conducta emocional, de la conducta sexual, de la memoria, por esas conexiones que tiene con el sistema límbico y pues hasta del sentido del humor también. Entonces es un relevo sensorial, porque toda la información sensorial, excepto el olfato, va a ser un relevo ahí en el tálamo. Va a participar, ¿sí?, en la integración motora. ¿Por qué? Porque tiene conexiones con la corteza cerebral, con la corteza cerebelosa, con los núcleos basales. Al estar relacionado con el sistema reticular o la formación reticular, forma parte en aquellas actividades que nos permiten activarnos, despertar. Al despertar, esto pues va a ser la relación que tiene con el sistema reticular activador ascendente. Va a tener participación en la modulación del dolor. ¿Por qué? Porque toda la información nociceptiva, todo aquello que sea un estímulo dañino, va a llegar al tálamo y el tálamo va a manejarlo de tal manera que lo deja pasar relativamente de manera ordenada, coordinada hacia la corteza cerebral. Y bueno, se sabe que participa también en las funciones de la memoria y del comportamiento, porque cuando hay lesiones del tálamo
por cuestiones vasculares, por tumores, se ve que hay lesiones que van a provocar alteraciones de la memoria y alteraciones de la conducta emocional, alteraciones del comportamiento. Entonces, pues, podemos manejar que hay una lesión talámica, hay síndromes talámicos en donde se van a afectar la sensibilidad y el control del movimiento. Por eso, cuando hablamos de una lesión talámica, pues hay pérdida de la sensibilidad en el lado contralateral de la cara y del cuerpo, porque ustedes deben de recordar cómo se cruza esa información, cómo la información que trae, ¿sí? Los estímulos dolorosos, los estímulos de la temperatura, los estímulos del tacto grueso, se van a cruzar en la médula espinal hacia el lado contrario y van a subir para llegar al tálamo contralateral. Y desde ahí, desde el tálamo, pues se va a proyectar a la corteza cerebral. Pero el tálamo izquierdo maneja la mitad derecha y el tálamo derecho maneja la mitad izquierda de nuestro cuerpo. Esa sensación de alteraciones en la percepción del dolor, en la percepción de la temperatura, también incluso en otros sentidos cuando se lesiona el tálamo, pues vamos a tener alteraciones emocionales, nos vamos a angustiar, nos vamos a preocupar y esto pues lógicamente es por las lesiones que pudiera haber ahí, porque además muchas veces cuando hay una lesión talámica el dolor que se presenta es difuso, tenemos sensibilidad alterada. ¿Por qué? Porque pues no se está recibiendo la información de manera adecuada por la alteración propia del tálamo. Por eso hay una sensación difusa de las áreas que están afectadas con respecto a estímulos dolorosos. Y por otro lado, pues también sabemos que al participar el tálamo en la regulación de la actividad motora, si está alterado, si está dañado, pues vamos a tener alteración en los movimientos voluntarios. Y podemos presentar un tipo de temblores como la corea o el hemivalismo. Y entonces, pues nosotros ahí en ese sentido, si nosotros sabemos en qué participa el tálamo, podemos saber cuáles son las manifestaciones clínicas que se van a dar cuando está su lesión. Y aquí una imagen pues, para ubicar al tálamo. Si nosotros vemos, esto es los ventrículos laterales, están conectados con el tercer ventrículo. Esta sería la zona del tercer ventrículo. La parte alta de las paredes laterales del tercer ventrículo está formado por el tálamo. La parte baja y el piso está formado por el hipotálamo. Aquí estaría el subtálamo, que es un núcleo, nada más. Y pues nosotros vamos a irlo ubicando de tal forma que si yo les llego a preguntar, ¿con quién se relaciona medialmente el tálamo o con quién se relaciona medialmente el hipotálamo? Pues es con el tercer ventrículo. ¿Con quién se relaciona lateralmente el tálamo? Vamos a hablar de esta zona, que es la cápsula interna, que es una estructura formada por fibras o proyección o prolongaciones neuronales, que es muy importante. Yo en esta imagen aquí veo lo que es el tercer ventrículo, aquí veo lo que son los tálamos, tálamo izquierdo, tálamo derecho o derecho izquierdo. Como aquí abajo, pues está la lámina cuadrigémina, aquí está el epitálamo, aquí está la glándula pineal, que es parte del encéfalo. Y entonces, pues ya nosotros tendríamos ahí que ir ubicando a estas estructuras. ¿Cómo está? ¿Sí? Lo que es el tálamo, lo que es el hipotálamo, para que nosotros sepamos dónde lo vamos a encontrar. Entonces, simplificando un poco, sintetizando un poco, el tálamo pues es el responsable de transmitir toda la información que le llevaron esos receptores sensoriales y las prolongaciones neuronales. Una vez que las recibió, las va a transmitir a las áreas del cerebro que le correspondan y donde se puedan procesar para poder distinguir los diferentes tipos de estímulos. Dolor, temperatura, ya sea frío, ya sea calor, tacto grueso, ¿sí? Presión, propiocepción consciente. Y entonces, pues sabemos nosotros que el tálamo va a recuperar en cierta forma esa información sensorial que incluye, entre otras, la información auditiva, información visual, información de tacto grueso, la información también del gusto, que se está transmitiendo al cerebro.
Y entonces, pues ya, una vez que la recibió, lo va a enviar a las diferentes regiones de estos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, si el tálamo se daña, pues esa información sensorial no se va a procesar y se va a provocar una confusión sensorial. Si yo tengo un estímulo de cualquier índole, no voy a poder distinguir de qué tipo es. Voy a tener malestar, voy a tener angustia, voy a tener preocupación, pero no voy a poder distinguir con los ojos cerrados si es dolor, si es calor, si es frío, qué tipo de información sensorial es. Y pues ya habíamos dicho cómo está dividido por esa lámina medular interna en esos grupos anterior, medial y lateral. Y hay otros núcleos que mencionamos ahorita, pero no me interesa mucho que los recuerden. Los intralaminares, que son de proyección inespecífica, los núcleos de la línea media, donde hay algunos núcleos que tienen que ver con el sistema límbico, el núcleo reticular, que está relacionado con la formación reticular. Y bueno, pues hay varias formas en que nosotros podríamos manejar a los núcleos talámicos. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de estos núcleos anteriores? Pues reciben, ¿sí?, o tienen alguna relación con lo que es el sistema límbico. Los núcleos geniculados mediales, que sabemos que tienen que ver con la audición, el núcleo ventral posterior, lateral y medial, que tienen que ver con toda la información sensitiva que le llega del cuerpo, el ventral posterolateral del cuello, tronco y extremidades, el ventral posteromedial de la cabeza, los otros núcleos, el ventral lateral y el ventral anterior, que participan en la regulación de la actividad motora, que reciben información de la corteza, de los núcleos basales, de la sustancia negra, y que le van a enviar de regreso a la corteza motora. El pulvinar, que tienen que ver con funciones de asociación visual y auditiva, el núcleo dorso mediano, que tiene que ver con el sistema límbico y la conducta de las personas, el cuerpo geniculado lateral, que tiene que ver con la visión. Y entonces, pues ya, cuando nosotros vemos el tálamo, nada más es empezarlo a ubicar y recordar lo más importante con respecto a su función. Aquí está el tálamo derecho, tálamo izquierdo, la adherencia intertalámica, la lámina medular interna, acá estaría la lámina medular externa de este lado. Nosotros tenemos, estos son los núcleos de la región medial, estos son los núcleos de la región lateral. Aquí estaría el ventral anterior, el ventral lateral, el ventral posterolateral, el ventral posteromedial, el pulvinar, el núcleo geniculado o cuerpo geniculado lateral, y acá estaría el cuerpo geniculado o núcleo geniculado medial. Y entonces, pues nosotros sabemos que el tálamo hace esto, integra toda la sensibilidad, le llega de todos lados y después la proyecta a las cortezas, tanto a la cerebral como a la cerebelosa. ¿Sí? Esquemas nada más para ubicar las diferentes regiones del tálamo, la región medial con la adherencia intertalámica, la lámina medular interna, la región anterior, la región lateral, los núcleos de la región lateral, aquí está el pulvinar, los cuerpos geniculados que están aquí abajo, ventral posterolateral, ventral posteromedial, ventral lateral, ventral anterior, que es todo lo que hemos estado mencionando. ¿Sí? Y pues como este tálamo, que es como una estación repetidora de la información, porque la concentra y la repite, pero la lleva hacia la corteza cerebral, donde está ubicado. Y entonces nosotros podríamos ver, ¿sí?, cómo es el vínculo entre el cerebelo y la corteza motora, pero con la participación del tálamo. Yo tengo que del cerebelo, ¿sí?, sale información desde sus neuronas o células de Purkinje a través del núcleo dentado y de ahí van al núcleo rojo, o a través del núcleo interpósito, que también va por la bráquea conjuntiva y pueden ir hacia el núcleo rojo. Y hay dos caminos: del núcleo rojo se va al núcleo ventral lateral o directamente desde el interpósito se va al núcleo ventral lateral. Y desde esta región del núcleo ventral lateral se van a la corteza motora. Esta es la vía propioceptiva importante que tenemos que recordar, que es la dento, rubro, tálamo, cortical. ¿Por qué? Porque es a través de la cual se está regulando toda la actividad motora voluntaria, para que la corteza cerebral, desde sus áreas motoras,
baje esa información para poder mantener la postura, el tono, la locomoción, para ejecutar los movimientos correctos, movimientos complejos, movimientos finos. Todo eso para que la corteza motora lo haga, necesita esa información que le envía el cerebelo, porque el cerebelo es el que sabe cómo está cada uno de nuestros segmentos corporales, cómo está cada una de las regiones de nuestro cuerpo. Y entonces, ya que ese cerebelo se informó a través de las vías que ustedes ya conocen, que son espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral, cuño cerebeloso, trigéminos cerebelosas, toda esa información que llegó al cerebelo por esas vías va a ir ahora, ¿sí?, hacia el núcleo ventral lateral. Y entonces, pues ya la corteza motora se entera y da la respuesta. ¿Por dónde baja esa respuesta de la corteza motora? Por la vía piramidal, principalmente, para que se ejecute el movimiento. Y por la vía extrapiramidal, para que sea un movimiento correcto, adecuado. Porque acuérdense que la vía extrapiramidal va a modular la respuesta motora. No la va a ejecutar, la va a modular, la va a coordinar. Y entonces ahí se integra toda esa información de algo que habíamos visto. Una región del tálamo, pues, es el núcleo pulvinar, que recibe información, ¿sí?, del cuerpo geniculado medial, del cuerpo geniculado lateral, de algunos núcleos talámicos, del núcleo ventral posterolateral. Y una vez que la recibió, bueno, pues echa a andar sus mecanismos de asociación auditiva y visual, y desde ahí lo va a proyectar al lóbulo parietal, al lóbulo temporal o al lóbulo occipital, dependiendo de la información de que se trate. Ese cuerpo geniculado medial, que forma parte del metatálamo, sabemos que va a recibir información, si tiene que ver con audición, va a recibir información de los núcleos cocleares que están localizados en el tallo cerebral, entre puente y bulbo, y que esos núcleos cocleares a su vez recibieron información del oído interno a través de la raíz coclear del octavo par craneal. Desde la cóclea o caracol, órgano de Corti, sale información que llega a los núcleos cocleares, ahí se integra, se va a formar una estructura que se llama lemnisco lateral, son prolongaciones neuronales que llegan al cuerpo geniculado medial, y desde aquí sale una estructura que se llama radiación auditiva, que va a llegar al lóbulo temporal, a lo que es el giro temporal superior, donde están las áreas de la audición. También sabemos que hay reflejos auditivos, pues llega información desde otras áreas, como son los núcleos olivares superiores y el colículo inferior. Desde ahí llega información relacionada con reflejos auditivos hacia el cuerpo geniculado medial, que también viaja por la radiación auditiva hacia el giro temporal superior. Y entonces, pues ya vemos ahí cómo esta parte del metatálamo, que es el cuerpo geniculado medial o núcleo geniculado medial, tiene que ver con audición. El otro, cuerpo geniculado lateral o núcleo geniculado lateral, está relacionado con la visión. Este va a recibir información del tracto óptico, ya les decía hace rato, entra el nervio óptico, se forma el quiasma óptico, sale la cintilla óptica, esa cintilla óptica es esto, que va a llegar al cuerpo geniculado lateral, y desde ahí se forman las prolongaciones neuronales que van a llegar a la corteza calcarina. A esa prolongación o a esas prolongaciones neuronales que salen del cuerpo geniculado lateral se van a conjuntar formando la radiación óptica o fascículo genículo calcarino, que va a llegar a la corteza calcarina en el lóbulo occipital, donde están las áreas 17, 18 y 19, que son las áreas de la visión. Y entonces, pues ya finalmente, cuando hablamos nosotros de el tálamo, pues sabemos que ahí concurren los distintos tipos de sensibilidad. La propiocepción, la esterocepción, que es tacto, presión, temperatura y dolor, y la viscerocepción, que tienen núcleos de asociación que reciben diferentes tipos de fibras, ¿sí?, que llevan sensibilidad, de varios núcleos de proyección también, que se establece conexiones con las áreas de la corteza cerebral. Entonces recibe, integra y después envía hacia la corteza cerebral. Y
Pues eso es en cuanto a la sensibilidad, pero también participa, decíamos, en la regulación de los movimientos a través del núcleo ventral lateral, que está metido en una vía propioceptiva importante que es la dentorubro-tálamo cortical. Y esto pues prácticamente sería lo relacionado con el tálamo. La otra parte del diencéfalo que tendríamos que mencionar es el hipotálamo, que ya habíamos dicho que es muy pequeñito, que es aproximadamente el 1% del peso total del encéfalo, pero que tiene que ver con el control de la homeostasis y que ese control de la homeostasis lo hace a través de dos vías. Una vía nerviosa, que es de donde parte precisamente el sistema nervioso autónomo, lo que conocemos como simpático y parasimpático, y una vía hormonal, porque ahí es donde se producen una gran cantidad de hormonas que son esenciales para algunas funciones de nuestro cuerpo. Las hormonas del hipotálamo pues tienen que ver con algunas funciones fisiológicas, como el control de la temperatura, la sed, el hambre, el sueño, el estado de ánimo, el apetito sexual. ¿Y ese gato de quién es? Creo que es de Alexis. Perdón, sí, es mío, es mío. Dale de comer, Alexis. Y bueno, pues también el hipotálamo se encarga de que otras glándulas secreten otras hormonas, controla y regula la producción y la secreción de otras hormonas en el cuerpo. Ese hipotálamo, por lo tanto, es un centro de coordinación del sistema nervioso autónomo. De ahí parte prácticamente toda la información que viaja en las fibras que constituyen al simpático y al parasimpático. Pero también va a recibir información para poder controlar, regular la homeostasis. Necesita información. Ya saben ustedes que la información es poder. Y entonces va a recibir información vía sanguínea, por vía de líquido cefalorraquídeo, por vía nerviosa, y toda esa información la utiliza para dar respuestas que permitan mantener esa homeostasis. ¿Por qué? Porque finalmente esas respuestas que da va a generar un funcionamiento normal de nuestro cuerpo, de nuestras glándulas, de nuestras vísceras. Y entonces, pues nosotros sabemos también que el hipotálamo, además de que regula la homeostasis a través de la vía hormonal y de la vía nerviosa, también tiene función importante con el sistema límbico, ya que a través del hipotálamo se somatizan las emociones que tenemos, todas aquellas emociones que nos hacen reír, llorar, gritar, brincar, que nos ponen los pelos de punta, que nos ponen la piloerección, que nos sube la presión, que nos da taquicardia, que nos abre los esfínteres y que tengamos incontinencia. Todo eso es a veces una respuesta emocional que se canaliza a través del hipotálamo. Porque para que se abra un esfínter en el tubo digestivo, en las vías urinarias, se necesita la acción del simpático y el parasimpático. Para que haya se nos ponga la piel de gallina, se necesita un efecto simpático ahí. Para que haya taquicardia, simpático. Para que haya aumento del peristaltismo, pues parasimpático. Para que aumente la sudoración, parasimpático. Entonces, todas esas son las formas en las que el hipotálamo somatiza las emociones por las conexiones que tiene con el sistema límbico. Y por otro lado, pues está las hemoconcentraciones de las hormonas son detectadas por el hipotálamo y desde aquí pues va a actuar como un centro de coordinación endocrina que le va a dar respuesta a todas aquellas necesidades corporales en base a aspectos hormonales. Entonces ese hipotálamo, permítame tantito. Con cuidado. Ya regresé. Entonces, pues en ese sentido el hipotálamo recibe estímulos
sensitivos, sensibilidad visceral, que va a permitir que se integren las respuestas que salen por vías eferentes viscerales para que se adecue el funcionamiento visceral a cada situación que estemos viviendo en cada momento. Y pues ya sabemos nosotros, ¿sí?, como simplificando esa información, que el hipotálamo coordina los sistemas nervioso y endocrino, que en la eminencia media del hipotálamo se segregan una gran cantidad de factores hormonales, que es algo que debieron de haber visto cuando llevaron el sistema endocrino, y que a través del sistema porta hipotálamo hipoficiario se conecta con la adenohipófisis para regular la secreción de esas hormonas que se producen en la adenohipófisis. Entonces, por eso, cuando hablamos nosotros del hipotálamo, lo podemos dividir de varias formas. Tiene varios componentes porque está la región hipotalámica, que es donde están todos los núcleos que conocemos. Pero también hay estructuras relacionadas con el hipotálamo, que es estructuras del piso del tercer ventrículo, porque acuérdense, ¿sí?, que ahí, por ejemplo, está el quiasma óptico, por ahí está colgando el tallo hipoficiario, que es una evaginación del piso del tercer ventrículo, el piso del diencéfalo, o en este caso del hipotálamo, que están los cuerpos mamilares también ahí, que es una región, que está la neurohipófisis, que es una evaginación del hipotálamo. Y entonces, cuando hablamos del hipotálamo, lo podemos dividir en áreas o en zonas. Y cuando hablamos de áreas, hablamos de 4 áreas. El área preóptica, que anatómicamente no pertenece al hipotálamo, sino pertenece, ¿sí?, al telencéfalo. Pero funcionalmente lo manejamos como parte del hipotálamo. El área preóptica, que se relaciona con precisamente el área terminal y es de origen telencefálico. La región supraquiasmática, que está arriba del quiasma, que también se conoce como supraóptica, ustedes ya la conocen porque ahí, entre otras cosas, se produce la vasopresina y la oxitocina en 2 núcleos que se encuentran en esa región, que son el supraóptico y el paraventricular. La región tuberal, que está por arriba del tuber cinerio, por arriba del tallo hipoficiario, en esa región tuberal está la eminencia media, que es el lugar donde se encuentran una gran cantidad de neuronas pequeñitas, que son las parvicelulares, que son las que producen factores liberadores y factores inhibidores que van a ir a actuar sobre la adenohipófisis para liberar o para inhibir la producción de algunas hormonas. Y la región mamilar, donde están los cuerpos mamilares, que tienen que ver más con el sistema límbico. Y entonces ya sabemos nosotros que en la eminencia media, en la región tuberal, ahí hay una serie de neuronas que producen factores liberadores que van a ir al sistema porta hipotálamo hipoficiario, que está formado por un plexo capilar superior y un plexo capilar inferior, que se conectan para llevar esas sustancias que produce la eminencia media hacia la adenohipófisis para estimular la producción de las 7 u 8 hormonas que se producen en la adenohipófisis. Y por otro lado, sabemos que desde la región supraóptica, ¿sí?, vamos a encontrar los núcleos supraóptico y paraventricular que producen la oxitocina y la vasopresina, que viajan por una vía nerviosa hasta la neurohipófisis, que es ahí donde dejan esos productos que se almacenan en la neurohipófisis y cuando se requieren salen a través también del sistema porta hipotálamo hipoficiario, a través de las venas hipoficiarias, para ir a los lugares donde van a actuar. Entonces, pues nosotros sabemos que hay una gran cantidad de núcleos en el hipotálamo, no los vamos a recordar ahorita, no nos interesa mucho, pero pues cuando lo dividimos en una región medial y lateral, nada más recordar que en la zona medial es donde está la mayor parte de esos núcleos hipotalámicos, ¿sí? Y que cada una de esas áreas tiene sus diferentes núcleos. Y ya nada más, pues las consideraciones funcionales del hipotálamo, porque sabemos que la región anterior del hipotálamo tiene funciones de tipo parasimpático. Desde ahí nace toda la información que viaja por el parasimpático para provocar la bradicardia, una disminución de la presión arterial, vasodilatación, aumento de la salivación, aumento de los movimientos peristálticos y de las secreciones a nivel del tubo digestivo, la contracción del músculo detrusor de la vejiga, la sudoración aumentada, la broncoconstricción,
el cierre de la pupila, que es la miosis, y la parte posterior del hipotálamo, que tiene funciones de tipo simpático, y por lo tanto sus efectos como la taquicardia, el aumento de la presión arterial, la disminución del peristaltismo, la midriasis, la broncodilatación, la relajación del detrusor, todo eso pues son funciones de la región posterior del hipotálamo. Y algunos núcleos que a lo mejor estos se interesan sobre todo a los que llegan a estar relacionados con las cuestiones de endocrino, ¿sí? Un endocrinólogo o un licenciado en nutrición, pues recordar que ahí en el hipotálamo hay núcleos que tienen que ver con el hambre, con el apetito, con la saciedad, con los reflejos de la alimentación, porque finalmente a veces están dañados y eso es lo que genera alteraciones en las conductas alimentarias o problemas en la regulación térmica, porque el hipotálamo es un centro que actúa como termostato, ahí se regula la temperatura corporal a través de varios mecanismos. Entonces ahí pues hay algunos núcleos que tienen una función ya bien definida, bien conocida y que pueden ser de alguna forma pues, estudiados bajo ese conocimiento que se tiene. Otra parte del diencéfalo pues era el epitálamo, que nosotros decíamos está en la parte más dorsal del diencéfalo y está constituido fundamentalmente por una glándula que es la glándula pineal o epífisis, la avénula que es una estructura formada por varios núcleos pequeñitos y una comisura que son fibras, prolongaciones de esos núcleos. La comisura posterior está formada por fibras que salen de esos núcleos avenulares o que entran y salen, ¿sí?, hacia la avénula, la estría medular, que también es prolongaciones neuronales. En general, pues eso sería lo relacionado con, en el caso del epitálamo, la glándula pineal, pues ya sabemos que lo que produce es la melatonina, que es una hormona que tiene que ver con la regulación de los ciclos circadianos de vigilia-sueño. El diencéfalo en general entonces es un sistema de control neuroendocrino y pues va a recibir la información de muchos núcleos que vienen o información que viene de muchos núcleos de la médula, del tallo cerebral, de niveles superiores, ya sé que también recibe información de la corteza y de los núcleos basales. Va a llegarle información también a través de la sustancia reticular que está en todo el tallo cerebral y en el tálamo. Y pues entonces eso le permite controlar funciones vitales. En cuanto a la información que le llega por la vía vascular, pues también va a permitir que se integre toda esa información y darle una mejor respuesta a todos esos estímulos. Entonces ahí en ese sentido, pues el diencéfalo es muy importante. Cada una de sus estructuras tiene funciones más o menos específicas que permiten mantener la homeostasis y llevar una vida más o menos en orden en cuanto a actividad motora, actividad sensitiva, actividad emocional, todo eso, ¿sí? Entonces aquí, hablando del hipotálamo, todavía pues están esas zonas que nosotros podemos manejar también como otra forma de clasificarlo. La región que ya hemos visto y el que nos faltaba era el subtálamo. Ese subtálamo pues es un solo núcleo que está localizado en la parte más ventral del diencéfalo. Está localizado entre el tálamo y el mesencéfalo. Y este subtálamo tiene una división más grande, o la parte más grande de este subtálamo es un núcleo. Y este núcleo, que le llamamos núcleo subtalámico, va a participar en la actividad motora, de tal forma que se asocia funcionalmente más con el sistema motor extrapiramidal, con los ganglios basales, que con el hipotálamo. Este subnúcleo o este núcleo subtalámico va a participar en la integración de esa función motora voluntaria y pues tiene algunos componentes que ahorita no es necesario que los recuerden. Está el propio núcleo, que es el núcleo del Lewis,
Está la zona incierta o inserta, que es una pequeña cantidad de sustancia gris que está relacionada con la formación reticular del mesencéfalo y pues va a tener conexiones hacia los núcleos mesencefálicos como el núcleo rojo y la sustancia negra. Entonces ahí cuando nosotros hablamos del subtálamo nada más lo tenemos que relacionar con funciones motoras voluntarias, forma parte o participa dentro de lo que es el sistema motor extrapiramidal, ¿sí? Bueno, esto yo creo que aquí se invirtieron las diapositivas, aquí otra vez regresamos con el hipotálamo, ya hemos dicho que está formado por la glándula pineal y la avénula, en donde hay una serie de núcleos avenulares que están relacionados con el sistema límbico. Esta glándula pineal ya sabemos que produce la melatonina, que es la que induce al sueño y por lo tanto está relacionada con lo que es los ciclos circadianos, ¿sí?, de vigilia-sueño, con los ciclos de luz-obscuridad, y que hay algunas personas que llegan a tener alteraciones o una alteración que es el trastorno afectivo estacional, que se relaciona precisamente con esa liberación de la melatonina. En ese trastorno que se conoce como afectivo estacional, pues los pacientes van a tener cambios de actitud, van a tener cambios en su sentido del humor, van a tener cambios en las respuestas afectivas hacia otras personas. Por eso pueden caer en depresión, no se pueden concentrar, les da por tener atracones y comer de más. Y entonces estos muchas veces, estos cambios se van a presentar en algunas estaciones del año, sobre todo en aquellas que hace frío o en donde hay menos luz o se invierte la duración del día y la noche, como sucede en el invierno. Una parte del epitálamo, que es la avénula, pues está formado por varios núcleos que están conectados con el sistema límbico y con la formación reticular, ¿sí? Y esto, pues en general, es lo que nosotros tendríamos que ver con respecto al diencéfalo. Como ven,